Estaremos compartiendo esta serie que se llama Lo que conocemos de Dios. Quisiera hacer una introducción que bueno, puede ser como ya parte del sermón, pero ¿por qué es importante hablar acerca de lo que conocemos de Dios? ¿Por qué es importante predicar sobre esto que voy a compartir? ¿Qué de trascendencia tiene? ¿Qué de importante tiene para ustedes? Estuve meditando en muchas cosas, leyendo, investigando, y encontré dos pensamientos que pienso que los podemos leer ahora, y quiero que los leamos ahora para que ustedes y yo podamos ver la trascendencia de esto, la importancia de esto. Quiero que leamos este pensamiento. Este primer pensamiento es de un escritor que se llama A.W. Tozer o A.W. Tozer, ¿verdad? Que es lo más fácil para nosotros. Pero este escritor dice, miren lo que dice: lo más revelador acerca de la iglesia será siempre su idea de Dios. Póngale atención. Lo más revelador acerca de la iglesia será siempre su idea de Dios. Decir que la idea que la iglesia tenga de Dios dice mucho de cómo es esa iglesia, de quién es esa iglesia. Así como su mensaje más significativo es lo que diga sobre él o lo que deje sin decir, porque con frecuencia su silencio es más elocuente que sus palabras. El mensaje más significativo, lo más importante que una iglesia puede decir en un púlpito es el mensaje de quién es Dios. Yo puedo hablar de psicología, sociología, yo puedo hablar de prosperidad, yo puedo hablar de cómo enfrentar los problemas familiares, emocionales, económicos, y todos esos son temas paliativos y muy importantes en la iglesia, porque no son los problemas que nosotros vivimos, pero el mensaje más importante de todos es lo que se diga de Dios. Yo le puedo dar a usted consejos puntuales, 3 consejos psicológicos, 3 consejos financieros, 3 pautas para solucionar sus problemas matrimoniales, 3 respuestas al problema del pecado, 3, pero ninguna de esas cosas será tan importante como el hablar de Dios. Lo más importante que la iglesia tiene que decir acerca de Dios. En la siguiente diapositiva nosotros encontramos una continuidad de este pensamiento. Es tan necesario para la iglesia el tener un alto concepto de Dios que cuando ese concepto declina, la iglesia con su adoración y sus normas morales declina junto con él. Qué tremendo esto. Qué tremendo. Si el concepto de Dios declina, entonces también mis normas morales como miembro de la iglesia declinan. Porque mi vida moral, mi vida ética, mi vida espiritual estará siempre asociada con mi concepto de quién es Dios, con mi concepción de quién es Dios. Mis actuaciones y todo tienen que ver con mi concepto de quién es Dios, con lo que yo personalmente o la iglesia de manera personal entiende. Dice, con su adoración y sus normas morales, declina junto con él. Por eso, el primer paso en este descenso lo toma una iglesia cuando, cualquiera que ésta sea, cuando abandona su alto concepto de Dios. Yo puedo decir que hay diferentes conceptos de Dios en el mundo alrededor nuestro. Aún en la iglesia cristiana pueden haber diferentes conceptos. Y sigue diciendo Tozer, vean qué interesante lo que sigue diciendo. Así que la obligación más fuerte de cuantas pesan sobre la iglesia cristiana de hoy consiste en purificar y elevar su concepto de Dios.
No hay otra obligación más importante, no hay cosa más importante que elevar nuestro concepto de Dios. Si la iglesia puede elevar su concepto de Dios, entonces las cosas van a cambiar en la iglesia. Pero mire, yo reflexionaba y reaccionaba ante este concepto de manera puntual. No puede haber un concepto de quien yo no conozco. Yo no puedo tener un concepto de quien no conozco. Mi concepto sería errado, sería vago de quien yo no conozco. Pero también tenemos que abrazar esta mañana, y cuando estamos entrando a esta serie, tenemos que abrazar que el mensaje que a nosotros nos gusta que nos hablen es el mensaje que habla de nosotros. Pero no es ese el mensaje más importante. El mensaje más importante es el que hablamos de Él. Y eso es lo que venimos aquí. Aquí no venimos a hablar de mí o de usted. Aquí venimos a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo más importante, si usted quiere llevarse un buen concepto de una iglesia, es qué es lo que dicen de Dios. ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo lo abordan? Y eso es importante en una iglesia. Pero también una reacción, una tercera reacción ante este pensamiento que leímos, es que nuestro compromiso moral ha bajado o ha subido en relación a ese conocimiento que nosotros tenemos. Éticamente la gente está bajando, está perdiendo. La iglesia está perdiendo sus valores morales. La iglesia está perdiendo su compromiso ético y moral con el Señor, porque ha bajado su concepto de Dios. Entonces hoy es fácil ver a un cristiano bailando, tomando, mujeriando, robando, engañando, no pagando sus préstamos. Hoy es fácil que haya cristianos tramposos, mentirosos, ladrones, engañadores, homosexuales, rateros y todo tipo de gente dentro de la iglesia, porque su valor, porque su compromiso ha bajado por su concepto de Dios. Y una cuarta reacción es que nuestra admiración de Dios ¿está creciendo o está decreciendo? Con el paso de los años, la admiración de ese soberano Dios, de ese Dios glorioso, o está creciendo o está decreciendo. Y este otro escritor de apellido Parker, que en la siguiente diapositiva nos da un pensamiento que solo lo leo sin hacerle mucho comentario, pero vean lo que dice: la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien se llama Padre, a quien llamamos Padre. Esto es importante. Entonces yo tengo un objetivo, que mi objetivo en esta serie de predicaciones es reflexionar sobre el milagro de la revelación, porque es Dios el que se deja conocer. Nosotros no lo podemos estudiar. Ningún hombre puede estudiar a Dios. Es Él el que se deja conocer. Pero esto es un milagro. Es el milagro de la revelación, el milagro de que Dios se dejara conocer por nosotros, pero no solamente que se deje conocer, sino la progresión de ese conocimiento hasta nuestros días, porque la revelación de Dios ha sido progresiva con el paso de la historia y los métodos que Dios ha utilizado. Entonces nuestro anhelo, mi anhelo es que la iglesia pueda alabar a Dios, glorificar a Dios y reflexionar sobre ese milagro y también ver la progresión, y que resultado de eso, pues, de estas predicaciones produzca en nuestra iglesia un compromiso de santidad que pueda destaparse en un tiempo, en una adoración profunda de los que aquí nos congregamos, que pueda desatarse un servicio abnegado a la obra de Dios, porque ese es el objetivo que estamos buscando alcanzar con la ayuda del Señor. Ahora, mi primer sermón, después de esa razón por la cual es importante estudiar lo que conocemos de Dios, mi sermón en esta mañana se llama: tu nivel de conocimiento de Dios.
tu nivel de conocimiento de Dios. Inclinen sus rostros. Y quiero hacer una oración breve. Pero miren, con todo su corazón, abran su corazón a la palabra del Señor esta mañana. Dios del cielo y de la tierra, no el Dios de los filósofos y de los sabios, sino el Dios de los profetas y el Dios de los apóstoles. Y lo más importante, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos esta mañana reconocer tu santidad, reconocer algo más de ti a través de tu palabra. Señor, que los que no te conocen quizá te invoquen como a otro Dios distinto al que eres y te adoran a ti, Señor, equivocadamente, o no te adoran a ti sino a una criatura de su propia imaginación. Por eso, Señor, ilumínanos nuestros corazones y nuestra mente para que podamos conocer cómo eres, saber lo que te gusta y podamos amarte de manera perfecta y digna de cómo tú eres, en el nombre de Jesús. El primer punto esta mañana sobre lo que tú conoces de Dios los quiero llevar un poquito por la historia del conocimiento primitivo de Dios. Hermanos, a lo largo de la historia ha habido un conocimiento primitivo de Dios. Uno se pregunta, ¿cómo es que los pueblos primitivos conocían de Dios? Porque cuando los que descubrieron los pueblos primitivos llegaron a sus puertos, llegaron a sus lugares, encontraron cosas importantes, cosas sorprendentes en esos pueblos primitivos. Cosas que sin tener ellos una escritura, muchos de ellos, los pueblos más primitivos, sin tener una escritura, sin tener un sistema de civilización profunda, ellos tenían un concepto de Dios. No importaba cuán primitivos esos pueblos fueran, pero tenían un concepto de Dios. Había un concepto de Dios. Y ese concepto de Dios los hizo a ellos crear sus dioses en base a la observación de la naturaleza. Crearon dioses en base al fuego, crearon dioses en base al sol, en base al agua, en base al sexo, etcétera, etcétera. Se inventaron sus dioses en base a lo que podían ver, en base a la observación. Y también construyeron sus sistemas de religión. Construyeron, por ejemplo, su religión. La religión de los pueblos muy primitivos normalmente era animista, era panteísta. El panteísmo y el animismo son dos conceptos religiosos muy primitivos. Por ejemplo, el panteísta, Dios es todo y todo es Dios. Dios está aquí. Dios es este púlpito, porque aquí hay sabiduría de Dios en este púlpito. Aquí está Dios, Dios es esto. O todo es Dios y Dios es todo, es otro concepto. Creían, entre sus conceptos de religión, creían que los muertos seguían viviendo. Y es por eso que ellos, cuando enterraban a su muerto, le metían el oro y la plata y sus pertenencias, porque ellos decían, los van a necesitar más allá, los van a usar más allá. Y creían en que los muertos seguían viviendo. Su sistema de religión dependía de mitos más que de escrituras. No escrituras, sino mitos creados en base a sus conceptos de poderes espirituales. Pero también hacían muchos ritos. Los ritos eran otro medio de comunicación entre los que habían pasado de esta vida a la otra vida.
También creían muchos de ellos en la reencarnación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto era parte de su sistema religioso. Un escritor que se llama Alberto Estudillo dice: el hombre no interpreta por igual el concepto de Dios, y en la diversidad de religiones se advierte la desorientación de la búsqueda de Dios a ciegas. Es decir, que todos conceptualizaron a Dios de acuerdo a lo que ellos pensaban y lo buscaron así como palpando y tocando y quisieron encontrar a Dios. Pero esto fue evolucionando. Los pueblos primitivos también evolucionaron en cuanto a su adoración. Y por ejemplo, se dice que la primera adoración, hablando de la adoración de los pueblos primitivos, lo primero que adoraron ellos fue piedras. ¿Se imagina usted adorar una piedra? Usted ve una piedra grande y dice: esta piedra inmensa merece adoración, es majestuosa. Adorar piedras. No dice, pero ¿cómo? ¿Cómo yo voy a adorar una piedra? Luego avanzaron un poquito y empezaron ya no a adorar piedras, sino a adorar árboles y plantas. Les sorprendió el hecho de que el árbol tuviese en sí semilla y tuviera vida y se pudiera reproducir. Y ellos dijeron: Dios, ¿qué es esto? Y adoraron árboles. Pero luego avanzaron un poco más y adoraron animales. Porque dijeron: los animales son sorprendentes, especialmente aquellos animales que ellos los llamaban los animales más elevados, con ciertas capacidades. Adoraron sirenas, serpientes, dragones, leones, etcétera, etcétera. Adoraron esos seres porque ellos dijeron: no, en esos seres más elevados están las almas de los ancestros que murieron y vinieron a poseer las vidas de estos animales. Así que adoraron. Y bueno, en la India adoran la vaca, la rata, adoran un montón de animales que ustedes no los adorarían tan fácil, pero ellos, así fue creciendo su concepto. Luego adoraron elementos como por ejemplo la tierra, el aire, el fuego, los ríos, el granizo, el sol, la luna. Bueno, esos son los astros celestes. Después pasaron de los elementos a los astros celestes. Y luego adoraron al hombre. Y ese ha sido como un progreso en su revelación. Los pueblos primitivos empezaron a adorar así. Dice que tenían tantos dioses en algunas culturas, tantísimos dioses, como por ejemplo, se registra en la Biblia algunos casos de muchos de esos dioses. Por ejemplo, los atenienses adoraban, dicen, a miles de dioses. Ellos tenían a 30,000 estatuas de sus dioses y diosas. 30,000 estatuas de dioses y dioses diferentes, dioses y diosas, a los que ellos adoraban. Adoraban a Apolo. Apolo era el dios que se montaba todos los días en su carroza, el sol, su carroza sol, y se montaba y aparecía por todo el día y alumbraba al mundo. Ese era el dios Apolos. Adoraban a Atenea, adoraban a miles de dioses que habían procreado. Mire, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, hay una historia interesante que Pablo vivió, una experiencia que vivió en Atenas. Y miren lo que dice, lo leemos así rapidito, en Hechos 17, 16. Dice, Pablo está en Atenas y dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido.
al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos de hombres. Qué interesante lo que Pablo encuentra ahí. Los atenienses no solamente tenían sus 30,000 estatuas, sino que entre las 30,000 estatuas en el panteón, en el lugar donde ellos adoraban a sus dioses, dice que ahí había un altar que decía al Dios no conocido. Por si acaso falta alguno, por si acaso hay algún Dios que no conocemos, le vamos a hacer un altar. Y le hicieron un altar. Y Pablo aprovecha ese altar que está ahí en Atenas, hablando con ellos, y les da dos declaraciones poderosas. Número uno, les dice Pablo: mi Dios es más que un monumento. Mi Dios no es un bulto. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Pueden haber 30,000 dioses en el mundo, y de hecho los hay, pero mi Dios no es ningún monumento. Segundo lugar, el apóstol Pablo les dice: mi Dios lo hizo todo. En el versículo 24, es el creador del cielo y de la tierra. Ellos adoraban a Apolo y adoraban a la luna, adoraban a todo. Y él les dice: pues ese Dios del altar, al Dios no conocido, el que ustedes adoran sin conocerle, es el que yo les estoy presentando. Un poquito más adelante en el libro de los Hechos se encuentra otra experiencia interesante. Quiero que vean Hechos capítulo 19 versículo 23. Aquí los efesios adoraban a Artemisa. Artemisa también tiene el mismo nombre de Diana. Y miren, esa Diana era una mujer fea, pero leamos esto. Leamos primero aquí, después les muestro a Diana. Hechos 19, 23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaban casi por 2 horas. ¿Cómo gritaban? Grande es Diana de los Efesios. ¿Quién era esa Diana? Hay una imagen de Diana, una figura negra, fea, llena de senos, porque era la diosa de la fertilidad. Grande es Diana de los Efesios. Y gritaban, grande es Diana de los Efesios. ¿Se imagina usted adorando por 2 horas, gritando por 2 horas? Grande es Diana de los Efesios. Pobrecitos, ¿no es cierto, hermanos? Pobrecito conocimiento. Diana era la diosa de la fertilidad y una figura que es desagradable ante los ojos de nosotros. Una pregunta que surge hasta este momento,
y que es una pregunta que nos debemos hacer todos y contestarla, es: ¿de dónde obtuvieron este conocimiento de Dios, aunque sea distorsionado? ¿Cómo es que ellos pensaron que había un Dios? ¿Cómo es que creyeron que había un Dios? Los pueblos primitivos, los saumerios, ¿cómo es que ellos entendieron que había un Dios? Pues mire, hermano, hay unas respuestas. Ningún hombre con signos de admiración, muchos signos de admiración, ningún hombre puede conocer a Dios si él no se da a conocer. ¿Qué significa esto, pastor? Quiere decir que aún el conocimiento primitivo de estos pueblos es un conocimiento que Dios lo permitió, que ellos no pudieron por su propia cuenta conocer a Dios, sino que Dios se lo permitió. Hasta donde ellos llegaron, Dios se lo permitió. Bueno, también podría alguien decir: ellos le dieron rienda suelta a su imaginación y empezaron a imaginar dioses y empezaron a crear dioses. Pero también alguien podría decir: no, pastor, es que los hombres, los seres humanos, cualquier hombre que sea, no importa de la edad, del lugar, de la época, no importa de su educación, no importa de donde sea, pero el hombre tiene una idea intuitiva de Dios. Siempre el hombre tiene un concepto de que existe un Dios, que hay un Dios por ahí en algún lugar. ¿Cómo es? No lo saben, no lo entienden, no lo conocen. Ese es el conocimiento primitivo. Pero también está una cosa más, que es la más poderosa de todas estas que he dicho, y es el hecho de que existe la revelación de Dios. La revelación general, o también que los teólogos la llaman la revelación natural. ¿Y qué es la revelación general y la revelación natural? Salmo 19:1. Salmo 19:1. Miren qué interesante la revelación general o la revelación natural. Y todo esto lo hizo Dios para darse a conocer. Dice el Salmo 19:1, 2, 3. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. O sea, Dios está hablando a través de la naturaleza. El hombre sale y mira la naturaleza y ve la complejidad de la naturaleza y ve la inmensidad de la naturaleza. Ve los cielos, ve el mar. Y uno dice: esto no es otra cosa que alguien que es superior, que alguien que es grande, que lo hizo. ¿No lo creen, hermanos? Cualquier persona, aún los primitivos, dijeron: no, hombre, cuando veían el cielo, cuando veían los astros, cuando veían el mar, ellos se quedaban pasmados y decían: esto tiene que ser el Dios soberano, un Dios el que hizo esto, porque es poderoso. Cuando uno mira la creación, mira el ser humano, ay hermanos, mire, nosotros podemos ser feitos, chiquitos, negritos, blanquitos, gorditos, altitos, sequitos o lo que seamos, pero cada uno de nosotros, en nuestro cuerpo, en todas las partes de nuestro cuerpo, tiene las mismas características gloriosas en su constitución que las tiene cualquier ser humano. Por ejemplo, la rodilla. Mire, usted la rodilla. Mírese la rodilla. Qué maravillosa es la rodilla, ¿verdad? En la rodilla hay una cantidad de cosas que funcionan de manera perfecta y milimétrica y gloriosa, como solo Dios lo puede hacer. Fíjese que el hueso, ¿cuál es el fémur? ¿Este o este? Vaya. Imagínense que el fémur está unido, son dos huesos. El hueso de arriba, mejor llamémosle el hueso de arriba con el hueso de abajo. Eso está más fácil. Están unidos así, pegando hueso con hueso. Se mueven así, solamente por supuesto que hay ligamentos y hay cosas que están en medio. Y no están pegados. Y lo que los sostiene son los ligamentos, son los tendones que están alrededor. Y esos tendones tan importantes
tan importantes que si su tendón o que si su músculo de este lado no está bien, su rodilla se le tuerce. Usted tiene en su rodilla lo que se le llama el ligamento colateral posterior. El ligamento colateral posterior es como el chip que envía las señales al cerebro, o el cerebro al ligamento, y que permite que usted pueda hacer todo lo que quiera hacer con la rodilla. Mire qué barbaridad, hermano. Qué barbaridad. ¿Cuántos alaban a Dios? Hagan sus rodillas así. A ver cuántos la pueden hacer todavía. Bueno, alaban a Dios por eso. Cuando el hombre ve todo eso y conoce, no queda otra que darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, que hizo el cielo, el universo y el cuerpo humano. Amén. Podríamos hablar de todo lo que hay en el cuerpo y es sorprendente. Esto es parte de la revelación natural de Dios al hombre. Luego mire Hechos capítulo número 14, versículo 16. Mire lo que dice. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Oigan esto, lo que está diciendo ahí la Biblia. Él los ha dejado andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría en nuestros corazones. Dios, a través de la producción de la naturaleza, se dio a conocer, se da a conocer. El hombre lo conoce y hay un conocimiento interesante. Pero luego en Romanos capítulo número 1 y versículo 18 dice la Biblia: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19, y esto es medular en lo que estamos hablando. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Algunos se preguntan: mire, ¿y Dios cómo va a juzgar a los pueblos primitivos? ¿Cómo va a juzgar a los que vivieron antes de la escritura, antes de la ley, antes del Nuevo Testamento o antes del Antiguo Testamento? Los va a juzgar en base al nivel de conocimiento que Dios les dio a ellos. Porque la revelación es progresiva y Dios va a juzgar en base al conocimiento que ellos tenían. De hecho, la revelación fue progresiva. En el Antiguo Testamento, David y los hombres del Antiguo Testamento no tenían la revelación que hoy nosotros tenemos. En el Nuevo Testamento, Pedro y los apóstoles no tenían la revelación que nosotros hoy tenemos. Hoy tenemos mayor conocimiento nosotros. Y eso significa mayor responsabilidad. Pobres ustedes y pobre yo por el conocimiento que tenemos. Ahora, cuando uno ve entonces en la Biblia, se da cuenta que hubo un conocimiento de Dios. El Dios se dejó conocer y al dejarse conocer, ¿a dónde lo llevó este conocimiento? Pues mire, la revelación general de la que acabamos de hablar o natural, es un conocimiento general y no es un conocimiento personal, pero sí es lo suficiente como para que cualquier persona no tenga que negar la existencia de Dios. Por eso es que Pablo dice: bueno, no tienen excusa, porque ya les ha sido revelado lo que su eterno poder y su deidad, y eso lo conocen. Ahora, la revelación general se puede definir entonces como la revelación de Dios a todas las personas, en todo tiempo, en todo lugar, que revela que Dios existe y que Él es inteligente, poderoso y trascendente. Esa es la revelación general. Ahora, con todo este concepto tan interesante de la revelación general, ¿a dónde los llevó a ellos ese conocimiento de Dios? Los llevó, en primer lugar, a imaginarse dioses que ellos crearon sus propios dioses. Y esto es bien delicado, por eso es que es interesante este estudio, porque uno puede crear su propio Dios, puede imaginarse su propio Dios, pero también no cambiaron su estilo de vida.
Siguieron viviendo y haciendo cosas, matándose, sacrificándose, haciendo ritos humanos y viviendo sus vidas pecaminosas, porque la revelación natural no es una revelación especial ni personal. Eso viene después, eso viene con la revelación especial, que en otro momento lo voy a compartir. Pero la revelación natural solo da un conocimiento de Dios, pero general, un conocimiento no de lo que Dios quiere. Ese es el conocimiento primitivo. Ahora la pregunta, en el segundo principio, el nivel de conocimiento moderno, ¿cómo está su nivel y mi nivel de conocimiento de Dios? Porque esto es lo que nos interesa ahora. Dejemos a los primitivos, dejemos a los que adoraban a la diosa Diana. Ahora veamos cómo es nuestro conocimiento, porque es penoso decir esto, que el conocimiento de Dios también en el tiempo moderno a veces ha evolucionado y a veces ha involucionado. Por ejemplo, existe el politeísmo en nuestro tiempo moderno, y en países tremendos como la India, como África, y quizá en nuestros mismos pueblos existe el politeísmo, que es la creencia en muchos dioses. Pero también existe el deísmo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es que Dios hizo al mundo, es la creencia que Dios hizo al mundo y lo dejó, lo abandonó. Por eso es que suceden cosas malas en el mundo, por eso es que existen terremotos, por eso es que existe la gente que se mata, las guerras y todo eso, porque Dios lo creó pero no lo puede administrar. Esos son los deístas. Pero también existe, además del deísmo, el panteísmo. Dios es todo y todo es Dios. Imagínense, hermano, esa idea de Dios es todo y todo es Dios. Eso está esa gente de la línea del doctor Ayala, son panteístas. Ellos creen en eso. Hay que tener mucho cuidado. Pero también está el ateísmo, y el ateísmo es que el mundo no tiene a Dios, que Dios no existe. Pero gracias a Dios, porque también, además de que está el ateísmo, está el teísmo. ¿Y el teísmo? ¿Cuál es el teísmo? El teísmo es lo que nosotros creemos. Lo que dice la palabra en Daniel 4:34, mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien tenga su mano y le diga: ¿qué haces? Hermano, pequeñas hormigas, dígale a su vecino: pequeña hormiga, tú no le puedes decir a Dios por qué haces lo que haces. Él manda. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso a Él? Porque Él manda. Él sabe por qué hace lo que hace y cómo lo hace. Pero yo quisiera preguntar esta mañana, para aterrizar y terminar. La pregunta que quiero hacer es: ¿y cuál es el nivel de conocimiento que tiene cada uno de ustedes de Dios? ¿Cuál es su nivel de conocimiento? Porque eso fue lo que yo les quise compartir esta mañana. ¿Cuál es su nivel y mi nivel? Hay un versículo en Daniel que siempre me ha gustado. Una vez prediqué un sermón solo sobre esto, pero dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Este será un tiempo de persecución al final, pero dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yo quiero dar 3 ejemplos para terminar, que muestran el concepto que usted y yo podríamos tener de Dios ahora, este día. ¿Cuánto es hoy? 13 de octubre de 2019. Hoy, este día. Primero, la mejor manera de cumplir la gran comisión es nuestra admiración de Dios. Pero ¿por qué está hablando de la gran comisión si estamos hablando del concepto de Dios? ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Ahora se lo conecto.
Dice la Biblia: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Están de acuerdo? ¿Lo están haciendo? ¿Quién está haciendo discípulos? ¿Quién tiene discípulos? ¿Quién está apadrinando a una persona allá afuera? ¿Quién? ¿Quién lo está haciendo? La iglesia no lo está haciendo. 1, 2 o 3 entre 100 lo están haciendo. ¿Por qué no lo están haciendo? Porque no conocen a Dios. ¿Sabe que no existe ninguna motivación para que yo vaya y haga la gran comisión o haga discípulos? Como por ejemplo, ¿te vas a ir al infierno? Si este se va al infierno, ¿qué me importa? En el fondo ese es el pensamiento que tiene la gente. Sálvese quien pueda. Somos egoístas y pensamos de esa manera. Pero el Señor no dijo eso. Vayan y hagan discípulos. ¿Qué es lo único que me puede motivar? Que la gente no se vaya al infierno, que la iglesia se llene, que aquella persona ya no siga chupando, ya no siga en el mundo, en los vicios. ¿Qué es lo que me puede motivar? Lo único que me puede motivar, lo único que me puede motivar es mi admiración de quién dijo eso. Y entonces empiezas a entender cuál es tu concepto de Dios, cuál es tu conocimiento de Dios, en base a cómo haces la gran comisión. En segundo lugar, también, bueno, tal vez antes de pasar a un segundo lugar, digo esto: sorprendentemente, un poquito después de que el Señor da la gran comisión y que los discípulos quedaron conociendo quién era realmente Jesús, Pedro y Juan son perseguidos, dice la palabra en Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y este versículo es sorprendente, Hechos 5:42, y dice: y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué pasaba? No cesaban de enseñar y predicar, aunque a pena de muerte. Pero era el conocimiento que tenían de Dios. Yo te quiero decir, si habláramos del conocimiento que usted y yo tenemos, o nosotros tenemos esta mañana, si dijéramos que la parte más alta es la parte más caliente y la parte más baja es la parte más fría, y yo empiezo: ¿cuál es tu conocimiento? ¿Caliente? ¿Frío? ¿Caliente? ¿Frío? ¿Tibio? ¿Cuál? ¿Ha decrecido? ¿O ha crecido? Yo le puedo decir esta mañana, yo le estoy diciendo cuál es su nivel de conocimiento. Solo con la gran comisión, como un ejemplo. Solo con la gran comisión. Ahora no digamos más. Por ejemplo, una segunda cosa sería la manera de ser fieles a Dios a pena de muerte. A mí me encanta siempre cuando Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, y dice la Biblia que le dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el 18 es glorioso, 3:18 de Daniel: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¡Qué determinación! Es que habían calentado el horno 3 veces más, o 7 veces. 7 es, ¿verdad? 7 veces más de lo normal. Que tan fuerte estaba el horno que dice que los que lanzaron a Daniel, Sadrac Sadrac, Mesach y Abednego al horno de fuego, los que lo lanzaron, los alcanzó el fuego y los chamuscó y los quemó. Pero ellos no tuvieron miedo. ¿Sabe por qué? Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que ellos no tuvieron miedo de ser lanzados al horno de fuego cuando lo calentaron 7 veces más? Hermano, que le digan: te vamos a volar la cabeza, deja de ser cristiano. Ahorita viene en camino la ideología de género. Profesores, vamos a ver, profesores, ¿dónde están los profesores aquí?
Profesores, levanten la mano los que son profesores. Tienen clases. Ay, pobrecitos los profesores. Los que trabajan en el sistema público muy pronto los van a hacer. Muy pronto los van a hacer, los van a obligar a enseñarle a los niños que si ellos se sienten bien siendo hombres y siendo niñas o siendo niñas, ¿cómo es la cosa? Ustedes entienden eso. Que sean libres y que hagan lo que quieran. Médicos, ¿dónde están los médicos? Pobrecitos los médicos. Pobrecitos los médicos. Ya los van a empezar a obligar a atender a los homosexuales como que fueran mujeres. Y ustedes saben que médicamente los tienen que atender como hombres porque son hombres los desgraciados. Pero ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué vamos a hacer cuando seamos confrontados? Cuando tengamos que defender, que pararnos y defender, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está la fidelidad? Solamente la fidelidad va a ser a través del concepto que nosotros tengamos de Dios. Y por último, la mejor manera para rechazar el pecado del adulterio, de la fornicación y cualquier tipo de pecado está en la manera en que nosotros conocemos a nuestro Dios, nuestra reverencia a Dios. Me encanta cuando dice la Biblia en Génesis que José, oigan lo que dice 39:10 de Génesis, tremendo, dice, hablando ella, estamos hablando de una mujer seductora y tentadora, y una mujer que podía ser atractiva, no cualquier mujer, hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los que estaban ahí en la casa. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó la ropa en las manos a ella. ¿Y qué pasó? Y huyó. Hermanos, ¿cómo podemos vencer el adulterio y la fornicación? ¿Dónde está escuchen por favor hermanos, dónde está tu nivel de fornicación? Si tú eres un joven y tienes tu novia o te masturbas, ¿dónde está tu temor al Señor? ¿Dónde está tu temor al Señor? Si tú eres una persona casada y le haces caso a las tentaciones, al adulterio, ¿dónde está tu fidelidad? ¿Sabes cómo puedes vencer eso? ¿Sabes cómo puedes vencer eso? Y todo pecado, cuando a ti te dicen, mira, prueba este cigarrito, dale. Ahora está la moda, una moda del diablo, un engaño, el cigarro eléctrico. El cigarro eléctrico. Y hay muchachos que andan fumando cigarro eléctrico porque dicen que no tienen nicotina, que no tienen no sé qué, que no sé qué, que ellos lo pueden, y hacen el humo como que son chimeneas. Y andan. Y jóvenes cristianos, qué desgracia. Qué desgracia. ¿Y dónde estás cuando te dice un amigo, mira, aquí está esta cervecita, échatela? ¿Cuál es tu nivel de conocimiento de Dios? Cuando tú haces todo eso, me estás diciendo que no conoces a Dios y estás camino al infierno. ¿Estás oyendo, hermano? Estás camino al infierno, literalmente. Estás en el infierno, cerquita de entrar al infierno. Porque cuando uno conoce a su Dios, se esfuerza y actúa y lucha. Yo no digo que no habrá tentaciones, pero esa es la vida cristiana. Vencer las tentaciones, que podamos decir no al pecado, que podamos hacer aquellas cosas que agradan a Dios. Yo termino diciendo esta mañana, ¿cuáles acciones que hiciste en este último tiempo son como si Dios
no estuviera cerca de ti o no conocieras a Dios. Piénsalo. Y esta mañana yo voy a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos.